Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a trabajar un tema de química, ¿sí? El tema que vamos a trabajar se llama concentración de las soluciones. Vamos a ver únicamente la parte teórica de lo que es la concentración de las soluciones. En próximos videos estaremos haciendo ejercicios sobre las diferentes formas de expresar la concentración de las soluciones, porque es un tema bastante extenso para trabajarlo en un solo video. Considero que es muy extenso para trabajarlo en un solo video. Entonces hoy solamente voy a explicar lo que es la parte teórica, las principales formas de expresar la concentración y sus fórmulas, especialmente eso, ¿sí? Entonces, como introducción veamos qué es una solución. Simplemente una solución es una mezcla homogénea de dos o más componentes. Se dice que es homogénea porque se presenta en una sola fase, normalmente en la fase del solvente, ¿sí? Bien sea si el solvente es líquido, pues normalmente la fase de la solución es líquida. Si es gaseoso, en la fase de la solución es gaseosa, o si es sólido, la fase de la solución es gaseosa, hablando del solvente, ¿cierto? Entonces, las componentes de una solución, los principales componentes de una solución son el soluto que de ahora en adelante lo vamos a representar dentro de mis videos y dentro de los ejercicios que hagamos, lo vamos a representar como STO, soluto, ¿sí? STO, ¿sí? Es la sustancia o componente que se disuelve. Generalmente es la sustancia que se encuentra en menor cantidad dentro de la solución. Entonces el soluto es la sustancia o componente que se disuelve y normalmente es el que se encuentra en menor cantidad. Digo en menor cantidad porque usted puede tener una solución de alcohol en agua en donde los dos sean 50 mililitros y 50 mililitros. Ahí cualquiera de los dos actúa como solvente y como soluto. El solvente es el medio en el que se disuelve el soluto. Por lo general es el solvente que se encuentra en mayor cantidad y es el componente que le da la fase a la solución. Ya lo decía, la solución normalmente tiene el estado o la fase del solvente. Ahora veamos lo que nos interesa, la definición de concentración. Entonces se define como la cantidad de soluto que hay con respecto a la cantidad de solución o a la cantidad de solvente. Normalmente es una relación, cantidad de soluto sobre cantidad de solvente o cantidad de solución, ¿sí? Dependiendo de las unidades que se utilicen para medir esas cantidades, ¿sí? Hay diferentes unidades, unidades de masa, unidades de volumen, las diferentes unidades, ¿cierto? El número de moles, ¿cierto? En la siguiente tabla se muestran las principales formas de medir la concentración. Vamos a ver las principales formas por las cuales usted puede expresar la concentración de una solución. Dentro de este tema de soluciones hay mucha más teoría, ¿cierto? Por ejemplo, cómo puede afectarse una solución por la temperatura, por la presión, los diferentes clases de soluciones. Puede haber solución líquido, líquido, sólido, líquido, gas con gas, sólido, líquido con gas. Esas son las principales tipos de soluciones. Pero no nos vamos a detener mucho en esa parte porque ya más o menos la conocemos. También sabemos que hay soluciones que son saturadas, o sea que tienen exceso de soluto con respecto al solvente. Las saturadas son las que son normales, sobresaturadas las que tienen más soluto, una cantidad de soluto mayor a la que es capaz de disolver el solvente, ¿sí? Son diferentes cosas que tienen dentro del tema de soluciones, pero nos vamos a detener en lo que decíamos al principio, lo que son la concentración de las soluciones, y estas son las diferentes formas de poder medir la concentración de las soluciones. Vamos a ver las fórmulas de estas formas de medir la concentración de las soluciones, ¿sí? Ahí están los nombres de la forma de la concentración y yo les voy a explicar las fórmulas y en qué unidades se expresa cada una de esas formas de medir la concentración. Entonces, la primera concentración que vamos a ver se llama porcentaje masa a masa. Su fórmula es porcentaje masa a masa. Este sería el símbolo que utilizaríamos. Es igual a la masa del soluto
sobre la masa de la solución multiplicado por 100. ¿Sí? Ahora vamos a explicar cada uno de estos términos en las abreviaturas que vamos a utilizar. Entonces, porcentaje masa a masa es la masa del soluto sobre la masa de la solución multiplicado por 100. ¿Por qué multiplicado por 100? Porque estamos hablando de un porcentaje y el porcentaje siempre es con respecto a 100. ¿Qué unidades tiene? Como se cancela masa y masa, esto no tiene unidades. No tiene unidades. Sin, o se dice adimensional. Adimensional es que no tiene unidades. ¿Sí? Adimensional. Porcentaje masa a volumen. Lo expresamos como porcentaje masa volumen. Este sería el símbolo. Y diríamos que es la masa del soluto sobre el volumen de la solución multiplicado por 100. ¿Sí? Masa sobre volumen, nos va a quedar que las unidades son gramos sobre mililitro, porque yo no puedo cancelar unidades de masa con unidades de volumen. ¿Sí? Sigue porcentaje volumen a volumen. Lo vamos a expresar como porcentaje B sobre B. Y es el volumen del soluto sobre volumen de la solución multiplicado por 100. Volumen y volumen se nos van a cancelar, entonces nos quedan sin unidades. Sin, o como decimos, adimensional. Ahora sigue otra que se llama partes por millón. Esta partes por millón lo vamos a poner con el símbolo ppm y serían miligramos de soluto sobre kilogramos de solución. Esa es una forma de expresar la concentración en partes por millón o ppm. Y hay otra forma que es ppm es igual a miligramos de soluto sobre litro de solución. Esta fórmula que está acá es si el solvente es agua. En el caso de que el solvente sea agua, yo puedo utilizar esta fórmula, miligramos de soluto sobre litro de solución. ¿Por qué? Porque es lo mismo un litro de agua que un kilogramo de agua. Recuerde que la densidad del agua son 1000 kilogramos, es 1 kilogramo por metro cúbico. Son 1000 gramos por litro. Perdón, es 1 kilogramo por litro, entonces por eso se puede expresar, porque es lo mismo un litro de agua que 1 kilogramo de agua. Por eso se puede expresar de estas dos maneras, miligramo de soluto sobre kilogramo de solución o miligramo de soluto sobre litro de solución. Este que tiene el asterisco es en el caso de que el solvente sea el agua. ¿Sí? ¿Qué unidades tiene esta? Va a tener miligramos por kilogramo o va a tener miligramos por litro, cualquiera de esas dos unidades, dependiendo de en qué forma la estoy expresando. Podemos tirar una línea por acá más o menos derecha, para que nos quede así la concentración. La otra se llama fracción molar. Fracción molar lo vamos a representar como la letra X y es igual a moles de A sobre moles totales. Concentración o fracción molar del componente A son las moles de A sobre moles totales. Ahora, como les digo, voy a explicar cada una de estas abreviaturas. O fracción molar del componente B es igual a las moles de B sobre las moles totales. Si tengo Z componentes, fracción molar del componente Z sería las moles de Z sobre las moles totales. ¿Sí? Esto no tiene unidades tampoco, porque mol sobre mol se van a cancelar, entonces sin
unidades, ¿cierto? O adimensional. Aquí es importante resaltar lo siguiente: la fracción molar de A más la fracción molar de B más la fracción molar de Z debe dar 1. Si sumo todas las fracciones molares de cada uno de los componentes de una solución, esa suma me debe dar 1. O aproximadamente 1 dependiendo del número de decimales que utilice. Aquí podemos utilizar hasta 3 decimales para que los dé lo más cercano posible a 1. Debe acercarse a 1. No debe pasar de 1, ni tampoco debe bajar de 0.99, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, la molaridad la vamos a representar con una letra M mayúscula. Y vamos a decir que son las moles del soluto sobre el volumen de la solución, pero en litros. El volumen de la solución dado en litros. Moles de soluto sobre volumen de la solución en litro. ¿Qué unidades va a tener esto? Mol por litro, o también se llama molar. Y molar, concentración molar o mol que hay en cada litro. Moles de soluto que hay en cada litro. Viene una que se llama la molaridad, ¿sí? Observemos lo siguiente: en todas estas que hemos trabajado hasta acá, siempre estamos hablando que es soluto con respecto a solución. Mire, soluto, solución, soluto, solución, soluto, solución, ¿sí? Siempre estamos hablando de soluto y solución. Aquí también estamos hablando de totales, que sería la solución. Esta forma, aquí también hablamos de soluto y solución. Esta forma de medir la concentración ya no habla de soluto contra solución, habla de molaridad, que lo vamos a diferenciar, que molaridad es M mayúscula y molaridad M minúscula. Vamos a decir que son moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Es el único que hace referencia a la relación que hay entre las moles del soluto y los kilogramos del solvente. Por eso cuando definimos la concentración dijimos que es la cantidad de soluto que hay con respecto a la solución o al solvente. Este es uno de los que expresa las moles del soluto, la cantidad de soluto sobre el solvente. El resto habla con respecto a la solución. ¿Qué unidad va a tener esto? Mol por kilogramo. ¿De quién? De solvente. Normalmente también se conoce como molal, con L, ¿sí? Como si fuéramos chinitos, molal, ¿sí? Y la última forma de medir la concentración la vamos a llamar la normalidad, que la vamos a representar con una N mayúscula y vamos a decir que son las moles, perdón, no son moles, son número de equivalentes gramo de soluto sobre volumen de la solución dado en litros, ¿sí? Y esto se llama, las unidades son equivalentes gramo de soluto sobre litro de solución. Esto equivalente a gramo de soluto, cuando veamos la normalidad, explicaremos cómo se obtienen los equivalentes gramos de una determinada sustancia. Normalmente este tipo de concentración se utiliza es cuando hablamos de ácidos y bases o hidróxidos. Normalmente también se puede utilizar en sales, pero es cuando hablamos normalmente de ácidos e hidróxidos o bases. Estas son las diferentes formas de expresar la concentración de las soluciones, ¿sí? Las que más se utilizan. Ahora vamos a ver muy rápidamente las abreviaturas que seguiré utilizando en mis videos. En los libros y con otros docentes ustedes podrán encontrar que estos símbolos son diferentes, pero yo en mis videos voy a utilizar siempre esta simbología, que es la misma simbología que utilizo en las fórmulas. Entonces, por ejemplo, MSTO es masa del soluto, MST es masa del solvente. Recuerden que cuando definimos soluto y solvente lo definí dije que lo iba a abreviar con estas letras. B, volumen del BST o volumen del soluto, volumen del solvente.
mg sabemos que es miligramos, ¿sí? Un gramo tiene 1000 miligramos. kg, cuando hablamos de masa, sabemos que es kilogramos. X sub A, X sub B y X sub Z es la fracción molar, que aquí la definíamos, de cada uno de los componentes en la solución, que dijimos que esa suma de esas fracciones molares nos debería dar 1. N, cuando vimos o cuando vieron la unidad que representa la cantidad de materia, que son las moles, dijimos las moles se representan con la letra N minúscula. N minúscula A serían las moles del componente A, N minúscula de B serían las moles del componente B, N sub T serían las moles totales. Por lo tanto, las moles totales son las moles son la suma de las moles de cada uno de los componentes que participan en la solución. Moles de A, moles de B, hasta moles de Z, ¿sí? Normalmente son solamente 2 componentes en una solución, normalmente, porque usted puede tener una solución que tenga agua, sal y azúcar, eso es suero, sí, agua, sal y azúcar, pero normalmente las soluciones están formadas por 2 componentes. L es el símbolo del litro, la L mayúscula. El símbolo número E, Q y R son los números de equivalentes gramo, que ya les dije que en la normal, cuando damos normalidad miramos cómo se calculan. El volumen de la solución es el volumen del soluto más el volumen del solvente, y acá puedo despejar cualquiera de ellos conociendo los otros dos. La masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Y arriba me faltaba definir estos. BSLN es el volumen de la solución y MSLN es la masa de la solución. Repito, estas son las abreviaturas que yo utilizo en las fórmulas de las diferentes formas de expresar la concentración. En otros libros, otras personas utilizan otra simbología distinta, pero en términos generales son estos. En términos generales son estos, como para resumirlos muy rápidamente. Eso es todo lo que tenía para compartirles en la parte teórica de concentración de soluciones. En los próximos videos estaremos haciendo ejercicios de cada una de estas formas de expresar la concentración de las soluciones. Esperamos que haya quedado claro esta parte teórica. Muchas gracias y por favor suscribirse al canal y seguirme en Facebook como Profe Jorge Valencia. Muchas gracias.